Hola, soy Kim Bauman y soy una fisioterapeuta que ha trabajado en un centro por 22 años. En ese tiempo he estado trabajando con pacientes pediátricos y adultos y he trabajado con Optim en una colaboración de fisioterapia en los últimos 2 años. Y lo que hago ahí es educar a los fisioterapeutas del país. Si vas a ver a un fisioterapeuta en tu comunidad, muchas veces no saben sobre trastornos hemorrágicos y ahí es donde hago ese tipo de trabajo para educarlos. Ahora, démosle la palabra a Georgia. Gracias por venir, Georgia. Yo conocí a Kim en la Universidad de Minnesota. Yo trabajaba en la clínica de dolor y Kim estaba trabajando con el HDC. Y ahí veíamos muchos de nuestros pacientes. Y los conozco algunos de ustedes desde la Universidad de Minnesota y pasé unos 15, 16 años en la Universidad de Minnesota y desde el 2016 he trabajado con varios socios de un conglomerado de salud. Entonces hago eso y también tenemos una práctica privada trabajando en el área de gestión de dolor y de eso vamos a hablar hoy. Queríamos tener esta conversación hoy y tenemos 45 minutos para hacerlo. Y Eric nos ayudó a obtener este libro que podrán encontrarlo al fondo del salón. Voy a decirles que en este libro el autor habla sobre... dice que no hay nada mal, pero sí sabemos que hay cosas malas. Incluso con los pacientes que sabemos que no tienen hemofilia, sabemos que hay algo mal con ellos, ya sea a nivel muscular. Y vamos a llegar al fondo de lo que está mal para ver cómo podemos solucionar esas patologías subyacentes. Tenemos que reentrenar al cerebro para que pueda gestionar el dolor de una mejor manera. Y vamos a hablar un poco de esto. Y algunas veces es necesario enviarle un mensaje al cerebro para que pueda superar estos episodios agudos. Vamos a hablar sobre el dolor agudo, sobre el dolor crónico, cuáles son las diferencias entre esos dos y cómo tratarlos. Muchos de nosotros terminamos con dolor crónico y con síndrome de dolor. Y queremos ver cómo podemos superar algunos de esos síntomas para tener una mejor calidad de vida. Y eso es lo que hago con la mayoría de los pacientes que veo, tratar este tipo de síndromes y dolores. El dolor es una sensación muy subjetiva y por eso no me gusta esa pregunta de responder a escalas, de cuál es la calificación que le da su dolor, porque todo el mundo tiene una experiencia diferente, tiene un umbral del dolor diferente. Y su experiencia va a ser completamente diferente. Hay personas que tienen poco dolor, hay gente que tiene mucho dolor, pero es muy difícil medirlo según la persona. Puede ir en cualquier dirección. Y ahora quiero que hablemos de dos cosas, la sensibilización central y la disfunción autonómica. Estos son dos términos que se han utilizado en los últimos 5 a 7 años aproximadamente. Y hemos estado pensando esto constantemente cuando hablamos sobre dolor crónico. Esta idea de la sensibilización central y la desregulación inmunológica. Esto afecta al sistema nervioso central que consta de la columna vertebral y el cerebro. Y estos dos órganos nos ayudan a protegernos del daño. Cualquier cosa que suceda en el cuerpo, el cerebro y la columna nos ayudan a determinar si estamos en riesgo y qué tenemos que hacer para salir de ese peligro. Cuando el sistema nervioso central ha tenido mucho trauma, ya sea psicológico o físico, todo ese trauma que hemos experimentado físicamente, el sistema nervioso central se puede volver sensible a ese trauma. Lo que se solía sentir como dolor se puede sentir como un dolor más severo. Y lo que se sentía como tacto se puede sentir como dolor. Y lo que era un pequeño cambio de temperatura también se puede volver algo muy doloroso, entre muchas otras cosas. El sistema nervioso central usa toda esta información para determinar si estamos a salvo o no. Y el cuerpo tiene terminaciones nerviosas a lo largo de todo el cuerpo, algunas para detectar el dolor, para detectar el tacto o incluso el calor o los cambios en la temperatura. Por eso si me golpeo el hueso de la risa, mi reacción inmediata es frotarme el área.
Lo que estamos haciendo ahí es tratar de estimular otras terminaciones nerviosas por medio del tacto, porque el tacto se captura más rápidamente por el sistema nervioso central que el dolor. Por lo tanto, frotarse te hace sentir mejor. Me imagino que les ha pasado alguna vez que se golpean el hueso de la risa o se golpean el dedo y la respuesta inmediata es frotarse el área. Esto les ayuda a superar algunos de esos mensajes de dolor. El problema con un sistema sensibilizado es que el tacto se siente como dolor, el dolor se siente como más dolor y los cambios de temperatura también se sienten como dolor. ¿Tiene sentido? Muy bien. La sensibilización central sucede en dos casos. Un daño directo al sistema nervioso central, cuando por ejemplo se ve afectada la columna vertebral específicamente, pero eso es lo que vemos muy a menudo en el contexto clínico. Y es que el sistema nervioso periférico se ve bombardeado con dolor o trauma, generando dolor en el cuello, en la espalda baja, dolores de cabeza. Y este tipo de cosas va a generar más sensibilidad al dolor por ese trauma que sufrió el cuerpo. ¿Y qué afecta el riesgo? Pueden ser los factores genéticos, que es algo que le pregunto mucho a las personas cuando las veo, si han tenido un historial de dolor crónico, o si han tenido hemofilia, o si han tenido un historial de dolor lumbar. Y muchas veces en las familias siempre hay personas que tienen dolor de espalda o tienen una espalda mala. Y esto puede generar dolor permanente. Y muchas veces este dolor se convierte en un trastorno de dolor, un síndrome de dolor crónico que es mucho más debilitante. Incluso muchos familiares que tienen dolor dicen que mis padres tuvieron mucho dolor, pero ellos continuaban trabajando. No había ningún problema, seguían yendo al trabajo. O que había mucho dolor en la familia, pero simplemente nunca hablábamos al respecto. No estaban ni siquiera conscientes de este dolor hasta que los padres estuvieron mucho mayores. Algo más que puede generar el dolor puede ser el estrés y la ansiedad. ¿Por qué creen que esto puede generar más dolor? Una razón puede ser que aumenta la presión arterial, por ejemplo. Puede tener más problemas fisiológicos en el sistema. La tolerancia al estrés puede ser más baja o si no duermen muy bien o de pronto si no se cuidan tan bien como deberían de hacerlo. Pero como les decía, el estrés puede llevar a un sueño interrumpido. El estrés puede afectar el sueño y esto puede llevar a más tensión muscular y esto puede llevar a otros problemas físicos también. Por ejemplo, el trauma psicológico y físico también pueden ser un factor importante de esto. Hay un libro muy interesante que se llama El cuerpo lleva la cuenta, que habla sobre esto. No sé si lo conocen. Es un libro bastante denso y que habla sobre el trauma que podemos experimentar desde una temprana edad y cómo este trauma se puede acumular en el cuerpo. Pero nuestro cuerpo es inteligente y tiene mecanismos para poder superar todos estos problemas. El cuerpo puede gestionar ese trauma. Otras cosas que pueden afectarnos mucho puede ser una historial de depresión o si no se duerme bien. Y normalmente hablamos mucho sobre la depresión. Siempre lo hacemos en nuestra cultura y lo hacemos por temas como el suicidio. Pero la ansiedad, de hecho, es algo mucho más prevalente que la depresión. Y muchas veces la ansiedad puede causar mucho más dolor que la misma depresión. Entonces tengamos esto en mente. En este momento otros factores están siendo investigados, especialmente la predisposición genética a que estos problemas surjan. La sensibilidad del dolor, como lo dije antes, va a depender mucho de cómo la persona modula el dolor. Eso sucede a nivel individual, persona a persona. Algunas personas van a tener una tolerancia mayor o cierta cantidad de sangrados antes de generar una sensibilización en su sistema nervioso central que va a generar más dolor a lo largo del tiempo. El otro tema que dije que iba a tocar tiene que ver con el sistema nervioso autonómico saludable versus el sistema desregulado. Ambos son del sistema nervioso. Este sistema se inicia cuando estamos calmados al principio del día, dependiendo de lo que hagamos.
Entonces, si alguien te pone una tarea, el sistema inicia calmado, pero una vez se activa para poder hacer esa tarea, una vez termina la tarea, regresas a la normalidad y el sistema se vuelve y se calma. En la mayoría de los casos, y yo creo que esto ya lo mencionaron antes esta mañana, eso es lo que vimos con las personas que tienen dolor crónico o enfermedades crónicas. Uno siempre está esperando a que pase algo. El dolor es un evento que se activa. No es tan sencillo como decir que llegas al cuarto y haces la tarea y después vuelves a calmarte. No, tienes que valorar lo que está sucediendo, saber si tengo la energía, la iniciativa, si puedo tolerar algunas de estas actividades. Entonces, si vas a lo largo de tu día normal y llegas a pensar en el dolor después de todas las actividades que tienes que hacer, hay un evento que se llama el evento activador, que es el dolor. Y podrías encontrarte con el dolor permanente o sin dolor. Y la mayoría de los pacientes se quedan con el dolor o se quedan sin el dolor. ¿Y cómo se vería esto? ¿Qué significa esto? Cuando estás con dolor quiere decir que estás con una ansiedad constante, estás irritable. Sí, estás esperando a que pase algo. Y cuando está apagado, cuando no hay dolor, es cuando estás en estado de relajación. Aunque no es relajación, es una disociación. Es cuando estás agotado. No es la forma en que uno quisiera vivir. Y por eso los terapeutas como nosotros, lo que hacemos es tratar de calmar el sistema. Y pueden ver que se baja mucho. Y también se puede activar el sistema sin tener que llegar hasta muy arriba. Y eso es lo que tratamos de hacer, tratar de moderar las cosas, activarlo moderadamente y tratar de encontrar una zona sana en la mitad. Por eso la sensibilización central puede ir en contra de nosotros cuando se trata de gestionar el dolor crónico. Y la disfunción autonómica también puede ir en contra de nosotros cuando tratamos de gestionar el dolor crónico. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que entender la diferencia entre el dolor agudo y el dolor crónico. Y no va a pasar mucho tiempo en esto, porque la mayoría de ustedes saben cuál es la diferencia entre los dos. Pero quiero hablar un poco sobre el dolor agudo y el sangrado. Muy bien, desde el punto de vista psicológico, lo que hacemos con el dolor agudo es tratar de reducir la ansiedad. Y cuando queremos reducir la ansiedad, lo más importante es poder tener un plan y hablar de esos traumas una vez han sucedido. Cuando se ha tenido una mala experiencia con un trauma, lo mejor es hablar de ese trauma después, tratar de hablar al respecto, especialmente con los niños pequeños. Traten de procesar la situación. Tenemos que saber qué hicimos, qué funcionó, qué no funcionó y qué vamos a hacer la próxima vez que suceda. Porque no nos podemos quedar con estas cosas adentro de nosotros. No podemos decir no puedo, no quiero volver a donde el doctor, no quiero hablar de esto más. No. Lo que queremos es tratar de mejorar las cosas, porque si no lo hacemos vamos a estar teniendo experiencias negativas constantemente. El dolor crónico es algo que dure más de 3 a 6 meses. Digamos que tenemos un trauma y después de 3 a 6 meses tenemos dolor aún. Otra cosa que tengo que decir es que la mayoría de la gente que llega al consultorio y que tiene dolor crónico, ellos tuvieron por lo general dolor por más de 3 a 6 meses y es difícil llegar a ese diagnóstico de dolor crónico. Y muchas veces el dolor continúa incluso después de solucionar la causa subyacente. Si tenemos un paciente que ha estado afectado por 10 a 20 años y le decimos, mire, yo tengo la confianza de que usted tiene dolor crónico, pero con el resto de personas que no han sufrido por tanto tiempo tenemos que hacer el diagnóstico completo y tratar de remontarnos a ese trauma para que no sea diagnosticado de manera errada. Y como lo saben, el dolor crónico no es algo que tenga un propósito, no tiene utilidad, aunque el dolor sí tiene una utilidad,
Pero en estos casos el cerebro de pronto está acostumbrado a sentir dolor, ya se acostumbra a estar en ese estado. Y en ese estado el cerebro siempre va a estar generando ese dolor crónico, que por lo general termina generando un sufrimiento completamente innecesario si no se trata correctamente. Ahora veamos algo nuevo que se llama el síndrome de dolor crónico. Es una entidad completamente diferente. Ya hablamos sobre el dolor agudo y el dolor crónico. Y yo no veo a muchas personas en esas conferencias que se vean afectadas por este síndrome de dolor crónico. Esto es mucho más que un dolor crónico y ya. Este tipo de síndrome afecta muchas facetas de nuestras vidas. Afecta nuestras relaciones personales, las emociones, también mi bienestar. Cuando nos afecta el dolor crónico, no tenemos que pensar mucho sobre lo que tenemos que hacer. Lo hacemos y ya está. Pienso cómo me siento, cómo me voy a sentir y cómo puedo recuperarme. Cuando ese dolor toma el control sobre nuestras vidas o la enfermedad toma el control, tenemos que dar un paso atrás y pensar en lo que tenemos que cambiar para asegurarnos de que nuestras vidas no solo giren en torno a ese dolor. Y como todos lo sabemos, lograr eso es muy difícil, ¿verdad? Y si nuestras vidas solo se centran en ese dolor, lo que hacemos es reforzar esa sensibilización central, porque estoy solo enfocándome en ese dolor. Y esto me va a hacer caer en un bucle neuroplástico permanente que se va a repetir una y otra vez. Y esto haría que el cuerpo esté en un estado constante de alta reactividad, lo que terminaría en lo que muchas personas conocen como alodinia e hiperalgesia. Y esto nos llevaría al tema del uso de opioides para tratar la alodinia y la hiperalgesia. Y voy a usar una analogía. Digamos que voy a mi parqueadero y todos los puestos están siempre ocupados. Pasa algo similar a cuando introducimos opioides sintéticos en nuestro cuerpo. ¿Qué haría yo como una persona de negocios inteligente si mis parqueaderos siempre estuviesen llenos? Ampliaría el parqueadero, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que sucede cuando introduzco un opioide sintético en mi sistema, pues tengo una cantidad de receptores de opioides, pero estos no se llenan porque estoy introduciendo una fuente exógena o externa adicional de opioides. Entonces el cuerpo lo que hace es habilitar más receptores de opioides para darle cabida a los que estoy introduciendo de más, y por eso es que cada vez se necesitan más opioides para tener la misma efectividad. Por eso algunas veces se tienen que tener otras alternativas y no depender de solamente una sustancia. Y en algunos casos ese uso de opioides se puede tratar con buprenorfina. Y adicionalmente a esto nos aseguramos de que nuestros pacientes siempre tengan asistencia de un fisioterapeuta, de un psicólogo y también que puedan recibir una asistencia médica adecuada. De hecho, hay directrices y en estas directrices hay hasta 4 páginas de diferentes alternativas y estrategias que se pueden utilizar para poder gestionar ese dolor. También para evitar el dolor y controlar lo que pueda desarrollar este tipo de dolores en el futuro. Y hay diferentes métodos o modos que podemos usar también para reducir el nivel del dolor y evitar lo que pueda desarrollar dolores más adelante en nuestras vidas y afectarnos negativamente en nuestra calidad de vida. Muy bien, ya hablaron sobre el dolor agudo y el dolor crónico. Ahora también incluiremos los trastornos de sangrado. ¿Qué es el dolor agudo y cuándo hay un trastorno hemorrágico? Agudo significa nuevo, es algo que está pasando en ese instante, es un dolor nuevo, no algo que haya durado mucho tiempo, por lo general que es un sangrado. El dolor crónico puede ser uno que se tenga en una articulación, por ejemplo, o un dolor del cual no te hayas recuperado totalmente. Puede ser que después de unos meses aún tengas ese dolor, pero ya no es agudo, no hay un sangrado activo. Pero sí hubo un daño antes y siguen los efectos de la inflamación, por ejemplo, y de eso hablaremos más en las próximas diapositivas. ¿Y qué hace que la gente que tenga trastornos hemorrágicos sean diferentes? ¿Y por qué hablamos tanto de cómo manejar el dolor cuando hay trastornos hemorrágicos? ¿Alguien sabe por qué? Porque hay mucho dolor y porque la causa principal de los sangrados vienen del sistema musculoesquelético, que afecta las articulaciones y los músculos. Ahí es donde se concentra sangre que no debería estar en ese lugar, y esto genera dolor, obviamente. Y en las próximas diapositivas les voy a explicar cómo pasa esto. Hay un incremento en el riesgo de experimentar dolor agudo.
como lo explicó mi colega hace un rato. Bueno, el solo hecho de tener un trastorno hemorrágico hace que aumente considerablemente el riesgo de tener un dolor agudo en las articulaciones y los músculos. Y los trastornos hemorrágicos pueden ser un factor inhibidor para que surjan los dolores articulares y musculares desde una temprana edad, porque mucha más sangre en las articulaciones y los músculos. Y esos lugares son lugares donde no debería haber sangre. Hagamos de cuenta que conocen a alguien que va a recibir un reemplazo de rodilla y que no tiene ningún tipo de trastorno hemorrágico, ¿verdad? Crean que si ustedes, teniendo un trastorno hemorrágico, tendrían el mismo tipo de experiencia si les fuesen a hacer una cirugía de reemplazo de rodilla. Claramente no será la misma experiencia, no sería ni de cerca lo mismo, ni la recuperación ni nada sería igual. ¿Y por qué creen que no sería igual? Porque lo que hizo que terminaran haciéndose esa cirugía de reemplazo de rodilla es una cosa completamente diferente debido al trastorno hemorrágico, comparado al de ese vecino de 75 años que no tiene un trastorno hemorrágico y que tiene un desgaste natural de sus articulaciones debido a la edad. Eso es algo que nos afecta a todos con el paso del tiempo. Y si tienes un trastorno hemorrágico, va a suceder a una edad más temprana y en múltiples articulaciones como tobillos, muñecas y otras. En otras palabras, hay muchas más afectaciones que van a suceder a la misma vez si tienes un trastorno hemorrágico. Bueno, repasemos rápidamente cuál es la anatomía de una articulación normal. Una articulación es el lugar donde dos huesos se unen y se mueven. Primero que todo tenemos el cartílago, que sirve para el movimiento de las articulaciones y que sea suave. Es como tener dos pedazos de hielo deslizándose en vez de tener un papel lija generando fricción, que es lo que pasaría si no hubiese el cartílago y de pronto algo que algunos de ustedes ya han experimentado. Esas células cartilaginosas no se regeneran en los adultos. Una vez se dañan, no vuelven a aparecer y no hay nada que podamos hacer para reemplazarlas. También está la cápsula articular. Esta está en la articulación y define el espacio articular. Tengan esto presente ya que voy a hablar de esto en la próxima diapositiva. Y lo que hay en el espacio articular se queda ahí. También están los propioceptores, que es un mecanismo que tiene el cuerpo para decirle en dónde está ubicada la articulación. Entonces, por ejemplo, si tienen un sangrado en el tobillo y están mal de equilibrio es por los propioceptores que están en la cápsula articular. En la cápsula también hay receptores de dolor y finalmente está lo que se llama la membrana sinovial, que es la membrana que está dentro de la cápsula articular. ¿Y qué son los capilares? ¿Alguien sabe? Sí, son vasos sanguíneos pequeños que sirven para llevar la sangre a las articulaciones de diferentes partes del cuerpo. Correcto, esa es una excelente explicación. Esperaba que solo dijeras vasos sanguíneos y ya, pero sí, como tú lo dices, ellos suministran la sangre a la articulación y esos capilares están en el sinovio. Algo más que hace el sinovio es secretar el fluido que no deja que el cartílago haga fricción cuando hay movimiento y su trabajo es filtrar y limpiar. Ya habiéndoles explicado esto, tenemos más claro qué es la articulación y cuáles son sus funciones. Perdón, ¿querías preguntar algo? Bueno, qué pena. Lo que quería decirles también es que el sistema de filtrado y limpieza también incluye a las arterias y a los vasos capilares, que era algo más que quería mencionarles. ¿Qué sucede cuando hay sangre en la articulación? Hay un daño directo en el cartílago. También hay un daño indirecto que es causado por las enzimas encargadas de limpiar. El cuerpo la detecta y ya que esa sangre no debería estar ahí, comienza a descomponerla. Y en ese proceso se daña aún más el cartílago y se produce algo que se llama apoptosis, que básicamente significa que el cartílago se muere. ¿Y recuerdan lo que les dije hace un minuto sobre el cartílago que se muere? Pues sí, no se regenera. Entonces ahora tendrás células cartilaginosas que han muerto. Eso es lo que pasa con el cartílago. Pero entonces, ¿qué sucede con la sangre en la articulación? ¿Qué hace el sinovio, que es la membrana que está dentro de la articulación? La sangre desencadena una respuesta inflamatoria, cuyo trabajo es filtrar. Y ese es el problema principal, porque el sinovio introdujo la sangre en la articulación, ahí es donde están los capilares. Y ahora tiene que arreglar el problema que causó. Y para hacer eso, tiene que inflamarse, se pone más grande, incrementa su superficie para poder comenzar a limpiar. Pero, ¿qué pasa si hay más vasos sanguíneos ahí? En la articulación. Hay más posibilidades de sangrado. Y si el lugar está más grueso y hay estructuras que se forman, que son como dedos que están en el espacio articular. Van a haber pinzamientos, claro. Y esto va a lastimar la articulación. Mientras más pinzamientos haya, más sangrado va a haber. Y va a haber más dolor.
Y como les dije antes, esa cápsula es un espacio que está en la articulación. Y esto quiere decir que cuando hay sangre en la articulación que no debería estar ahí, y a cualquier persona le puede pasar esto. Me podría pasar a mí si hiciese algo que me lesionara. Pero mi cuerpo se encargaría de eso inmediatamente y detendría el sangrado. Pero con un trastorno hemorrágico, ese sangrado y esa sangre que no debería estar ahí en el espacio articular sigue llenando la articulación. Y ese espacio es limitado. Al llenarse comienza a generar presión. Y creo que todos hemos sentido esa presión, ¿verdad? ¿Y por qué duele? Porque estira la cápsula articular y la cápsula tiene receptores de dolor. Eso quiere decir que se está generando presión sobre todos los receptores de dolor que están ahí para avisarte que algo malo está sucediendo en la articulación. Pero cuando ese espacio articular se llena de sangre, la presión envía señales de dolor constante. No queremos que pase esto. Y se produce algo que se llama el ciclo del resangrado en la articulación. ¿Y cómo afecta esto la sensibilización central? ¿Tú crees que cuando se llega a ese ciclo del resangrado te va a generar estrés porque crees que vas a sangrar de nuevo? Sí, ¿verdad? ¿Te da ansiedad? ¿Duermes mal? Sí, claro. Todo esto lo mencionó mi compañera y estarías entrando a ese ciclo repetitivo del cual no puedes escapar. Y te está afectando no solamente la articulación, sino también la ansiedad y el sueño. Bueno, ahora te toca a ti. Iba a comenzar por ti en tu diapositiva, no te preocupes. Ahora hablaremos sobre el manejo del dolor agudo. Por lo general, recibimos muchos pacientes con dolor agudo en nuestra clínica y cuando estos pacientes llegan con dolor agudo y encima de eso dolor crónico, nos enfocamos en tratar el dolor y el estrés físico causado por el dolor para calmarlo y determinar qué está sucediendo, ya que queremos saber cuál es la causa raíz de ese dolor. ¿Y por qué el dolor crónico es diferente? Porque tiene un impacto en los aspectos físicos, de comportamiento, cognitivos, emocionales, espirituales y en las relaciones personales. En el impacto físico hay cosas que no puedes hacer cuando tienes dolor o un brote de dolor. Y cuando digo un brote de dolor, ¿saben exactamente a qué me refiero? Sí, es cuando hay un aumento de dolor repentino. Exacto. Es cuando hay un aumento significativo en el dolor de línea base. Y cuando hablamos de brote de dolor, ¿cómo lo relacionarías con el dolor agudo o con el dolor crónico? A veces no podemos distinguir el dolor causado por un brote de dolor y un dolor de sangrado que no es un sangrado. A veces el dolor es igual. Pero después de examinar al paciente hay factores externos que pueden afectar el dolor, como el mismo clima. Y esto es algo que se ha investigado y 1 de cada 3 pacientes se ve afectado por esta causa. Aunque por mucho tiempo los doctores, sin tener alguna base científica, decía que esto no era posible, pero la verdad sí lo es, especialmente con los pacientes que sufren de artritis y otros tipos de dolores en el sistema musculoesquelético. Y una tercera parte de las veces, un brote de dolor crónico puede surgir por factores internos. Y el factor número 1 para tener un brote de dolor, ¿cuál sería? El que acabas de decir es un factor externo. ¿Cuál sería un factor interno o endógeno que cause un brote de dolor? ¿El estrés? Sí, correcto. Pero también otro factor importante y es no cuidarse y sobrepasarse en actividad física. El sobreuso es el factor número 1 que empeora el dolor y causa un brote de dolor. ¿Y cuando nos sobrepasamos? Por lo general nos sobrepasamos siempre, pero especialmente cuando estamos teniendo un buen día y sin dolor. La tendencia es que en los días buenos nos sobrepasamos y en los días malos o que tenemos dolor nos cuidamos. Y esto se convierte en algo cíclico. Finalmente, lo más importante que nos dice la literatura sobre los brotes de dolor es que 1/3 parte de las veces que hay un brote es por una causa no identificable. ¿Y por qué creen que es importante saber esto? Porque queremos saber cómo prevenir los brotes de dolor. Pero también es porque el cerebro no le gusta saber por qué hay dolor. El cerebro quiere saber qué está pasando. Así es como nos protege. Por lo tanto, cuando hay un brote de dolor y no sabemos qué está causando ese dolor, nos da ansiedad. Y nos preguntamos, ¿qué tal si fue esto? ¿Qué tal si fue lo otro? Y esto aumenta la ansiedad aún más todavía. Y en ese momento es cuando los pacientes nos comienzan a llamar. Y precisamente en ese tipo de casos es cuando tenemos que tener una muy buena comunicación para tratar de determinar
la causa real del dolor. ¿Qué más pueden recomendar si una persona tiene un brote de dolor? Siempre está la dificultad de saber si el dolor viene con sangrado o no está sangrando. Y en vez de quedarse en la casa sentados pensando en si hay sangre o no, deberían de contactarse con su médico o su fisioterapeuta para que los asesoren. Y de hecho, les puedo dar algunos puntos para que sepan qué hacer bajo esas circunstancias. Por ejemplo, si saben si les duele cuando lo mueven, si es diferente a cuando estoy sentado quieto. Eso puede generar una diferencia cuando queremos saber si hay sangrado o no. Hay varias cosas que se pueden hacer y esto depende de la persona finalmente. En la literatura se escucha mucho sobre el término brote de dolor, aunque también está el dolor irruptivo. ¿Saben dónde se originó el término? ¿Perdón? El dolor irruptivo, sí. Eso es un término que surgió dentro de la comunidad de pacientes con cáncer y de hecho muchos de los tratamientos iniciales contra el dolor que usamos hoy vienen de los pacientes con cáncer. El problema con esto es que el dolor irruptivo en la literatura de cáncer se refiere a un avance de la enfermedad subyacente. Y cuando hablamos de dolor crónico no nos referimos al progreso de una enfermedad per se. Entonces nos tocó recurrir a un término distinto. Muy bien. Este es un diagrama que vemos muy a menudo cuando hacemos tratamientos psicológicos para tratar el dolor. Y vemos que hay una relación de dos vías entre los pensamientos, las emociones y los comportamientos en todo el modelo. Y esto sucede porque el dolor afecta las diferentes facetas de nuestro ser, como lo dije anteriormente. Pero, ¿cuál sería la buena noticia en este caso? ¿Cuál es la buena noticia? El dolor impacta la forma en que pienso, la forma en que me comporto y la forma como me siento. Esa es la buena noticia en este modelo. Sí, y si todas estas flechas son bidireccionales, entonces no me toca esperar a que el dolor mejore para que todo lo demás mejore. Y eso es algo que digo y mucha gente también lo dice. Si mi dolor mejorara, podría dormir mejor. Si mi dolor mejorara, podría hacer más cosas. Por lo tanto, si pudiese controlar algunos de esos comportamientos, como por ejemplo asistir a fisioterapia o modificar el tipo de actividades que haces, incluso mejorar tu bienestar emocional o lo que piensas, podrías de hecho tener un impacto positivo en tu dolor. Y esto es un hecho y es algo que hemos sabido por décadas. Si utilizas un abordaje de COG2, o sea, terapia cognitiva conductual, podemos tener una mejora significativa. En el material que les dimos, de hecho, y está atrás, habla sobre meditación, entre otras cosas. Sí, dime. Sí, quería decir que en algunos textos se dice que nos mantengamos ocupados para no pensar en el dolor todo el tiempo. Sí, pueden haber distracciones o preocupaciones. Se trata de crear vías neuronales para enfocarse en algo diferente. De hecho, a veces asimilar la angustia o acostumbrarse a lidiar con la angustia puede causar una desensibilización. Y eso es algo que hace el cerebro y que ha hecho por siglos por su propia cuenta. Por eso, si te acostumbras a manejar la angustia y el sufrimiento por suficiente tiempo, puedes llegar al punto de desensibilización, en donde el mismo cerebro dice ya no me voy a preocupar por eso. No es algo que me dé tanto miedo como lo pensé. La otra parte de este modelo tiene que ver con experiencias pasadas y por eso la sesión de traumas médicos esta tarde va a ser tan importante, porque los traumas médicos tienen un impacto enorme en nosotros. Porque con ellos comenzamos a procesar de dónde vienen esos traumas y las experiencias médicas que han impactado nuestro dolor y nos hacen pensar en ese dolor y asumir conductas relacionadas al dolor. Y esos comportamientos de hecho se podrían cambiar. Y hay una fecha bidireccional más y es esta. Acá hay otra flecha. ¿Qué creen ustedes que podría significar esto? Porque esta no está en la otra diapositiva. ¿Qué creen ustedes que representa esto? Hay otra flecha y otro triángulo. ¿Cuántos de ustedes son esposos, tienen pareja, hijos, colegas? Pues esa otra flecha representa todas las otras personas de sus vidas.
Entonces, para todos ustedes que viven con alguien más, comparten con alguien más o con los que tienen relaciones, ¿cómo ustedes creen que ese dolor podría impactarlos a ellos y viceversa? Pueden responder ya o callar para siempre. La literatura sugiere que incluso si intentas esconder tu dolor y la forma en que te estás sintiendo de tu pareja, ellos lo sabrán. Y en la literatura hay un estudio de más de 30 personas que incluían pacientes y miembros de la familia, y estos les preguntaban cómo sus familiares sabían cuando estaban sintiendo dolor. Las personas decían que trataban de no hablar sobre su dolor, trataban de esconder o evadir el tema, pero los familiares sabían de todas maneras. Decían que lo veían en sus ojos, en la forma en que se comportaban, por lo tanto no podían esconder el hecho de que estuvieran sintiendo dolor. Y la literatura nos dice que ellos respondían de tres formas diferentes. Una de ellas es algo que se llamaba respuesta de castigo. Y esto sucede cuando la persona hace cara de inconformidad, cuando se pone brava, cuando se va a otro cuarto, cuando huye de la persona o huye del problema. Y ese tipo de respuesta, la verdad, no ayuda. ¿Cuántos de ustedes tienen ese tipo de respuestas cuando han tenido un mal día? O cuando de pronto sienten que están siendo castigados cuando no les va bien y no están teniendo un buen día. Esto es algo que sucede muy comúnmente y es una forma de escapar de la realidad del dolor. Y esa es la respuesta de castigo, cuando sentimos que nos están castigando porque no estamos teniendo un buen día. Muchas veces es lo que sentimos. Cuando hay una respuesta de castigo, por lo general les doy el beneficio de la duda. Y generalmente esa respuesta no es dirigida a nosotros, sino más bien contra la situación. De igual manera, eso no ayuda. Y debemos tratar de encontrar otra manera de abordar toda la situación. Otro abordaje que hay y que tampoco ayuda mucho es algo que se llama la respuesta de ayuda. Y esto sucede cuando alguien de la familia trata de hacer mucho por nosotros, trata de ayudarnos demasiado. Y yo sé que muchos pacientes en este momento no van a querer que diga esto, pero cuando nos ayudan demasiado no es bueno. ¿Y saben por qué? Y recuerden que estamos hablando del dolor crónico y no el agudo. Es porque las personas sienten que no pueden con las cosas ellas mismas, sienten que no valen la pena, que no participan. Y la tercera respuesta es otra que se usa para evadir la situación, que se llama respuesta de distracción. Y no me gusta ese término porque minimiza la respuesta. Y es cuando le dices a la persona, sé que estás teniendo un mal día, ¿qué puedo hacer para que no estés tan mal? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer por ti? Y lo ideal sería que las dos personas trabajen mancomunadamente para superar la situación. Exactamente, es un trabajo en sociedad, exactamente. Y el objetivo es manejar el dolor crónico, reducir el dolor de línea base, reducir la frecuencia, intensidad y duración de los brotes de dolor. Y eso es muy importante. Cuando alguien va a mi consultorio y me dice que no ha tenido un brote de dolor en una semana o que ha podido compartir con su familia y en su trabajo sin tener que irse a casa temprano, eso ya es un caso de éxito. Y la meta es tener 0 dolores. Y así también evitas tener problemas con los opioides. Y tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué podemos manejar? ¿Qué podemos soportar? Porque podemos tener muchas metas en nuestra mente, pero ¿cuál es una meta que sea realista? Ya que sabemos que no podemos llegar al punto de tener 0 dolores, algo que es muy poco probable. Entonces pensemos en qué es lo que podemos soportar. ¿Cómo podemos llegar a ese punto? Sí, a veces queremos no tener dolor y podemos llegar a un estado de disociación, donde nos desentendemos de la realidad. Y hasta cierto punto eso puede ser efectivo, pero también vamos a querer poder volver a la realidad para poder seguir con nuestras vidas normalmente. Y hay algo que dijeron aquí ayer y que es muy cierto. Y dice que la conexión es clave para la salud. Y esto es un extracto de un libro de fisiología que se llama El despertar fisiológico. Y habla de ser un animal en el bosque y llega de pronto un depredador. Y explica la respuesta de huir, pelear o congelarse. Y a veces el depredador se va y el animal se comienza a calmar. ¿Y sabes qué hace que el animal se calme más rápidamente? Cuando hay más animales de su misma especie cerca.
Esto hace que el nervio vago se active y este nervio va desde el cerebro hasta el intestino y por eso es que nos dan malestares estomacales cuando tenemos ansiedad. Sucede precisamente por el nervio vago que se activa y va desde el cerebro hasta el intestino. Y muchas más personas están conectadas más bien a nivel de su intestino o estómago. Me refiero a esa conexión social o sentido de mejora al estar rodeado de tu gente. Y eso hace que el efecto calmante sea mayor. Por eso es que estar conectados con otras personas es tan importante. No podemos hacer esto estando solos. Tampoco podemos esperar a que nuestra pareja nos haga absolutamente todo. Pero sí es importante hablar y llegar a un acuerdo para saber cómo reaccionar cuando estemos teniendo un mal día o cuando tengamos un sangrado o un brote de dolor. Muy bien, ahora veamos qué son esas cosas para poder reducir y calmar la intensidad y frecuencia del dolor. Hay diferentes cosas que podemos hacer. Se pueden hacer modificaciones en casa, también en el trabajo y demás. No tengo demasiado tiempo para ir muy a fondo porque ya casi terminamos. Pero una de esas cosas es bajar el ritmo de las cosas que hacemos. Ya vimos un diagrama de las actividades que hacemos todos los días y digamos que llevamos varios días recuperándonos de un sangrado o si tenemos un sangrado. Instintivamente lo que hacemos es pensar, voy a aguantarme este dolor por media hora más para terminar todo lo que tengo que hacer y luego descansar el resto del día. ¿Por qué creen que esto no funcionaría? Primero que todo, si haces las cosas de afán o de manera rápida, ya comenzamos a perder, porque comenzamos a hacer actividades repetitivas y esto puede afectar esa articulación que les duele o podría llegar a sobreutilizarla. De pronto no están haciendo un buen uso de su biomecánica porque están acelerados por terminar, pero el resto del día no hacen nada más. ¿Y ustedes por qué creen que eso sería un problema para el dolor que están sintiendo? Es porque si no haces nada el resto del día, el cuerpo se acostumbra a estar quieto y el cuerpo necesita acostumbrarse a moverse para hacerlo con confianza. Y el cartílago, del que hablamos antes, no tiene un suministro de nutrientes. Es como una esponja y eso quiere decir que las articulaciones se deben mover. Tienen que comprimirse y descomprimirse a lo largo de todo el día para que los nutrientes puedan entrar a la articulación. Por eso es que no es buena idea hacer todas las actividades en un periodo corto de tiempo y luego descansar el resto del día. ¿Sí? La falta de movimiento en las articulaciones no es algo bueno. Digamos que tienen un dolor en el tobillo. Ustedes se ponen de pie y caminan como si nada, ¿verdad? Claro que no. Siempre comienzan posando el pie lentamente, afianzándose de poco a poco y comienzan a caminar normalmente. Y por eso tener un buen ritmo a lo largo de todo el día es tan importante. Sí, claro, yo veo mi cuerpo como un Chevy 57. Primero tengo que encenderlo y después dejar que caliente bien para poder funcionar con normalidad. Exactamente, me encanta ese ejemplo. Todos somos como un Chevy del 57. Hay diferentes técnicas de relajamiento, como la respiración, relajación muscular. También puedes acudir a un fisioterapeuta. Tengan en cuenta dos cosas, el trabajo y el juego. Identifiquen qué quieren hacer y cómo quieren hacerlo. Tenemos el libro que se llama Working for Success o en español Trabajando para el Éxito, de cual fui coautora con varios fisioterapeutas. Lo pueden comprar en físico o en versión digital. Pero en el libro se habla sobre cómo fragmentar los trabajos, qué cosas son difíciles de hacer en el trabajo y cómo pueden adaptarse a la situación. Digamos que tienen un tobillo malo y trabajan en un almacén de accesorios deportivos. ¿Creen que el trabajo es apto para mi condición? Bueno, de eso se trata el libro, de identificar la situación y ver qué modificaciones se pueden hacer para adaptarse. Lo mismo aplica para el otro libro que se llama Playing It Safe o Jugando a lo Seguro en español. Un libro escrito por dos fisioterapeutas que muchos de ustedes tal vez conozcan y nos hablan de las actividades o deportes que les gusta hacer y cómo adaptarse a ellos si tienen alguna lesión o dolor, ya sea en el tobillo, la muñeca o en algún otro lugar. Y de esta manera van a poder modificar sus acciones para poder continuar haciendo esos deportes. Modalidades. A veces el tacto o la temperatura se pueden sentir como un dolor. ¿Cuántos de ustedes han sentido dolor por alguna razón y se han puesto hielo? ¿A quién le gusta ponerse hielo? Y está bien si les gusta, porque a algunas personas les puede gustar.
pero veo que muchas personas levantaron la mano con la primera, pero no con la segunda. Si no les beneficia en algo, no lo hagan. La idea es intentar con diferentes métodos para ver cuál les funciona bien a ustedes. Para algunas personas algo puede funcionar muy bien, pero lo mismo puede causarle dolor a otra persona. Y si es así, no lo hagan porque no va a beneficiarlos en absolutamente nada. Y lo mismo pasa con el calor. No vamos a querer aplicar calor en un sangrado agudo porque aumenta el flujo de sangre al área. De lo contrario, si es un dolor, pueden aplicárselo. Y esto funciona bien para algunas personas porque interrumpe la señal del dolor. También están los masajes. Averigüen si eso es lo que les funciona para tenerlo como alternativas. También pasa lo mismo con el soporte articular. Ya hablamos sobre si una articulación se mueve mal, puede causar un pinzamiento, puede generar dolor. A veces algo tan sencillo como una plantilla puede ayudarles. Finalmente, se trata de encontrar lo que más les sirva a ustedes. Naveguen las diferentes opciones que existan y vean qué es lo que más les sirve para que puedan moverse sin ningún dolor. Porque finalmente nuestros cuerpos se quieren mover, queremos movernos. ¿Cuántas veces han visto a alguien exponiendo o moviéndose y mueven un pie hacia un lado? ¿Cuántos de ustedes lo hacen? ¿Ustedes piensan de manera consciente, voy a mover el pie derecho de esta forma cuando gire? Claro que no. Su cuerpo va a moverse según su necesidad, pero algunas veces esa forma de moverse involuntaria no es buena para las articulaciones. Por lo tanto, si encontramos formas de darle el soporte necesario a la articulación, hagámoslo. Porque lo que menos queremos hacer es perder la capacidad de movernos o quedarnos quietos por mucho tiempo. Ni tampoco tener movimientos que nos vayan a lastimar o a empeorar la condición de dolor que estamos teniendo. Ahora hablemos de las endorfinas. Las endorfinas se liberan de manera natural en nuestros cuerpos. Algo que las libera es el dolor. Las endorfinas ayudan a bloquear las señales de dolor, ayudan a reducir la sensación de dolor. Pero hay otra forma de cultivarlas y liberarlas sin necesidad de sentir ese dolor. Una de esas formas es hacer ejercicio como correr. Personalmente no me gusta correr, pero cualquier ejercicio o movimiento puede ayudar. También reírse, todos podemos reírnos. También algunos alimentos, terapia con masajes, hay muchas cosas que se pueden hacer para ayudarnos a liberar esas endorfinas. Y como les he dicho muchas veces, a nuestros cuerpos les gusta moverse. Y ya hablamos antes del ciclo del sangrado y el dolor. Cuando entra sangre a la articulación y se afecta el sinovio e inicia el ciclo de dolor e inflamación. Pero también podemos entrar en un ciclo de actividad. La actividad llama a más actividad. Cuando se despierten, muévanse, así sea un poco, ya que el cuerpo quiere moverse. Para eso sirve el cuerpo humano y mientras más nos movamos, más nos vamos a querer mover. Si nos movemos, vamos a hacerlo con más confianza, porque cuando hay dolor le tenemos miedo al movimiento. Y así poco a poco vamos a ir teniendo más fuerza, vamos a mejorar nuestra resistencia y finalmente vamos a poder movernos cada vez más con menos dolor. Y si tienen menos dolor, ¿qué creen que es lo que va a pasar? Pues se van a mover mucho más. Así pueden entrar en el ciclo de movimiento en vez del ciclo del dolor. Y esto va atado a la importancia de lo que hablamos anteriormente, que es tener conexiones con otras personas. No solo esto les va a ayudar a mejorar el dolor, también pueden hacer actividades juntos y las pueden disfrutar aún más todavía.